No hay sonido más profundo que el silencio antes de una tormenta en la sabana, ni rugido más temido que aquel que no necesita anunciarse. Esta es la historia de un león cuyo nombre se susurra entre sombras, pero cuya presencia marcó generaciones. Su nombre era Kyle, y nació bajo el cielo rojo de una guerra que no había comenzado. Kyle no heredó un reino, lo tomó, con sangre, con dientes, con paciencia. Su madre fue desterrada antes de su nacimiento, y él creció entre rocas, escondido de todos, incluso del destino. Pero desde pequeño, sus ojos ardían con una determinación que ni el viento podía apagar. Los primeros años de Kyle estuvieron marcados por la escasez. Su madre cazaba de noche, y él aprendía a moverse como una sombra. No tenía hermanos ni aliados, solo el eco de los aullidos lejanos y el crujido de las hienas. A los 2 años ya conocía el sabor del hambre y de la venganza. Mientras otros machos luchaban por hembras o territorio, Kyle observaba. No buscaba ser parte de una manada, quería comprenderla, desarmarla y cuando llegara el momento, dominarla. No era grande, no era fuerte, aún, pero su mente era un campo de batalla que ya había vencido a muchos sin mover una garra. En lo más profundo del este existía un reino dividido. 2 manadas rivales compartían la misma tierra, separadas por un río seco y una historia de sangre. Una liderada por un tirano envejecido, la otra por 2 hermanos temerosos. Kyle los observaba desde lejos, esperando que la grieta creciera. Una noche, el viejo tirano desapareció. Nadie vio su cuerpo. Nadie oyó un rugido. Solo las huellas de un joven solitario marcadas en la tierra mojada. Al amanecer, la mitad del reino ya se había postrado ante un nuevo líder. Y en el cielo, los buitres giraban sin saber si celebraban o lloraban. Kyle no era solo fuerza, era estrategia. Mientras sus enemigos dormían, él escuchaba. Cuando rugían, él meditaba. Y cuando atacaban, él ya estaba detrás de ellos. No quería un trono, quería la eternidad. Pero nadie construye un imperio sin enemigos, ni siquiera Kyle. Y lo que estaba por venir haría temblar hasta las raíces de la sabana. Porque incluso el león más fuerte sangra. El primer desafío de Kyle no fue un león ni una hiena, fue el hambre. Durante semanas la sequía había vaciado los ríos, las presas se habían desplazado y las manadas competían por los restos. Kyle no tenía bando, pero tenía hambre, y la necesidad convierte a los sabios en guerreros. Un mediodía sofocante. Mientras los buitres giraban sobre un cuerpo recién abatido, Kyle bajó de la colina. 3 machos disputaban los restos de un elán. No era su pelea, pero ese trozo de carne podría significar la diferencia entre la vida y la muerte. Rugiendo por primera vez ante otros, Kyle desafió a los 3. El más joven se adelantó. Kyle no esperó. Lo derribó de un zarpazo directo a la garganta. El segundo fue más cauteloso, pero también cayó. El tercero, al ver la escena, retrocedió. No por miedo, por respeto, por instinto. Los leones poseen una mordida de hasta 650 psi. Pero Kyle no confiaba en su fuerza física, sino en su velocidad, en su precisión, en su mirada. Cada movimiento suyo parecía medido al milímetro. Cada golpe, una sentencia. Esa victoria le aseguró comida y fama. Por primera vez su nombre fue mencionado en voz alta entre las manadas cercanas. Kyle, el solitario que derribó a 3 con un solo rugido. Pero la fama es un arma de doble filo. Días después, Kyle encontró un grupo de hembras alimentando a sus cachorros. Las observó de lejos. No era tiempo de tomar, era tiempo de sembrar. Se acostó cerca, sin molestar. Cazó a unos metros, dejando presas cercanas. Esperó. Y fue aceptado. La manada lo recibió con recelo, pero también con necesidad. El macho anterior había desaparecido. Kyle trajo protección, comida y silencio. Se convertía en sombra de la manada. Pero todos sabían que una sombra también puede ser un trono en construcción. Fue entonces cuando apareció el primer verdadero enemigo, Suberi, un viejo macho expulsado, herido pero con hambre de venganza. No por comida, por territorio, por orgullo, por el rugido que había robado su nombre.
Suberi no atacó de inmediato. Merodeó el territorio durante noches, dejando marcas, gruñidos, señales. Kael no respondió. Esperó. No por temor, sino por estrategia. El silencio era su mejor rugido, y sabía que el orgullo haría a Suberi cometer el primer error. Una madrugada, mientras la neblina cubría la hierba, Suberi cruzó la línea. Cazó dentro del territorio de Kael, dejando un cadáver mutilado a la vista. Una provocación, una guerra declarada sin palabras. Kael, sin rugir, caminó hacia la ofensa. El encuentro fue brutal. Suberi atacó primero, confiando en su tamaño y experiencia. Pero Kael era velocidad, era cálculo. Lo esquivó, lo hirió en el flanco y lo hizo sangrar. Luego retrocedió. No por miedo, por mensaje. Estaba diciendo, puedo matarte, pero aún no. Los leones suelen luchar por minutos que parecen eternos. Se muerden, se empujan, se rompen. Suberi resistió, pero cada embestida de Kael era más precisa, más cruel. No buscaba solo ganar. Quería que el viejo supiera que su tiempo había terminado. Cuando Suberi cayó jadeante, con la melena manchada de polvo y derrota, Kael no lo mató. Caminó sobre él, lento, y rugió por primera vez. Ese rugido fue tan potente que hizo temblar a las crías de la manada a kilómetros. El reinado de Kael había comenzado oficialmente. Suberi se arrastró fuera del territorio, humillado. No volvió jamás, pero su caída trajo consecuencias. Otros machos, al escuchar el rugido, empezaron a moverse. El eco de la fuerza siempre atrae la guerra. Kael ahora tenía poder, pero también un blanco sobre el lomo. Ser el más fuerte no te da paz. Te convierte en un trono ambulante, y todos quieren sentarse. Con el paso del tiempo, Kael no solo reinaba, inspiraba. Sus hembras lo seguían con devoción. Los cachorros lo miraban como a un dios. Pero entre la admiración crecía algo más sutil, la envidia, y en el corazón de la manada se tejía una sombra. Uno de los jóvenes machos, hijo de una de las hembras más antiguas, empezó a desafiar las órdenes de Kael. Lo hacía en silencio, con pequeñas desobediencias, miradas prolongadas, caminatas fuera de la línea. Era joven, pero ambicioso. Kael lo notó, pero no actuó. Aún, el verdadero poder no está en imponer miedo, sino en hacer que el enemigo se delate. Mientras tanto, los días se acortaban. La estación seca regresaba, y con ella, la tensión entre manadas vecinas. Una noche, Kael encontró a su rival entrenando solo, rugiendo a la luna. No lo interrumpió, solo lo observó. Porque los futuros traidores siempre anuncian su veneno con tiempo. Era cuestión de esperar. El joven, llamado Quito, comenzó a ganar seguidores. No con fuerza, sino con palabras. Kael envejece, murmuraban. ¿Por qué seguir a quien no comparte su trono? Las hembras escuchaban. Los cachorros imitaban. Kael sabía que el peligro real no venía de fuera, sino de dentro. Y cuando el enemigo duerme junto a tus hijos, no puedes fallar. Una noche sin luna, Kael desapareció del campamento. Al amanecer, Quito fue hallado con heridas profundas, pero vivo. Kael lo había vencido, sin matarlo. El mensaje era claro: sigo aquí, y tú aún no estás listo. Pero esa misericordia tendría precio. Uno que Kael aún no imaginaba. La herida de Quito sanó, pero no su orgullo. Su mirada ya no era de admiración, sino de cálculo. Mientras Kael patrullaba los límites, Quito sembraba dudas en el corazón de los jóvenes. Y lo peor, las hembras comenzaban a dividirse. Un día, una de las leonas más jóvenes desapareció. Nadie supo su destino. Solo Kael entendió el mensaje. Quito estaba formando algo más que un grupo, una rebelión, y esta vez no solo con rugidos. Kael se volvió más reservado. Salía solo, cazaba solo, dormía solo, no por miedo sino por decepción. El peso del liderazgo no era la guerra, era la traición que crece entre aquellos que alimentas. Mientras tanto, una vieja amenaza resurgía. Suberi el exiliado había sobrevivido, y ahora guiaba a una manada de forasteros,
8 machos jóvenes, entrenados, hambrientos, sin historia pero con sed de territorio. Una noche, los forasteros atacaron los límites del reino, no para conquistar, sino para provocar. Mataron a un cachorro, dejaron su cuerpo intacto, como un mensaje. Kael lo entendió. Los fantasmas del pasado regresaban. Quito lo vio como oportunidad. Mientras Kael preparaba la defensa, él se ofreció a liderar una patrulla al norte. Nunca regresó. Días después, apareció junto a Zuberi. Había sellado su traición. La manada se dividió. Algunos huyeron. Otros pelearon entre sí. Y Kael, por primera vez en años, dudó. No de su fuerza, sino de su propósito. Había ganado todo y ahora perdía el alma de su reino. Pero un verdadero rey no muere de pie, pelea, aunque sea solo. El amanecer llegó con nubes pesadas. El aire olía a guerra. Kael se encontraba solo, en la cima de la colina donde una vez había sido coronado por la mirada de los demás. Ahora nadie miraba, solo el viento, como testigo mudo de la caída de los grandes. Desde el sur, Zuberi y Quito avanzaban con sus machos. Eran más, eran jóvenes, eran rápidos. Pero Kael era otra cosa, era memoria, era cicatriz. Era todo lo que la sabana había intentado destruir y había fracasado. Kael no rugió, caminó. Bajó la colina con la misma calma con la que había destruido imperios. El primer enfrentamiento fue feroz. 2 jóvenes cayeron antes de que pudieran tocarlo. Kael aún sabía matar. Pero los años pesan, y las heridas nunca sanan del todo. Kael fue rodeado. Quito lo enfrentó cara a cara. No hubo palabras, solo choque de cuerpos, garras, colmillos. El cielo pareció oscurecerse con cada golpe. En un último movimiento, Kael atrapó a Quito por la garganta. Lo sostuvo unos segundos mirándolo a los ojos. Luego lo soltó, no como acto de compasión, sino como una lección. Puedo, pero no necesito. Zuberi lo atacó por la espalda. La batalla final fue breve. Kael cayó, no de miedo, sino de historia. En el suelo, mientras la sangre se mezclaba con la tierra, levantó la cabeza y rugió una última vez. Ese rugido fue tan profundo que incluso los chacales se escondieron. Fue un rugido de despedida, de legado, de fuego eterno. Luego cerró los ojos, no por derrota, sino por descanso. Dicen que esa noche el viento llevó su nombre a través de toda la sabana, y que aún hoy, cuando algo se mueve en la hierba sin explicación, es porque Kael vigila, no como rey, sino como leyenda. El sol volvió a salir como siempre lo hace, pero esa mañana algo era distinto. No había canto de aves, ni rugidos en la distancia, solo un silencio nuevo, uno que no anunciaba peligro. La colina donde Kael cayó no fue tocada por nadie durante días, ni leonas, ni hienas, ni buitres, como si el alma de la sabana protegiera ese trozo de tierra donde un imperio había nacido y terminado. Los más viejos decían que Kael no murió, que se convirtió en parte del viento, del polvo, del rumor entre las hojas, que su rugido, grabado en la tierra misma, despierta cada vez que un joven león duda de su valor. Quito regresó con una nueva cicatriz en el cuello y una sombra permanente en la mirada. Había ganado la batalla, pero no la historia. Nadie rugió su nombre, nadie lo siguió con devoción, porque los reyes pueden caer, pero las leyendas no se reemplazan. Zuberi, ya sin Kael como enemigo, se volvió vacío. Lideró un tiempo breve, sin alma, sin rumbo, hasta que un día desapareció entre la niebla, como una hoja vieja que el viento decide olvidar. Nadie lo buscó, nadie preguntó por él. Las generaciones futuras crecieron con historias de un león que nunca retrocedía, que no buscaba tronos, sino significado, que enfrentó traidores, hambre y guerra, y nunca cambió quién era. Su nombre ya no era rugido, era susurro, era eco. Y cada vez que una cría pregunta quién fue el más grande de todos, las leonas miran al horizonte, y con voz baja, como si temieran despertar algo antiguo, responden: Kael, Kael aún escucha. Porque hay rugidos que mueren, y rugidos que se transforman en viento. Kael fue ambos, no solo un rey, fue ley, fue fuego, fue mito,
y en cada sombra de la sabana su legado respira.